Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de la página Awikyani? Pues nuevamente aquí saludándoles y trayéndoles un nuevo tema precisamente para estas fechas. Entonces, bueno, primeramente y antes que nada, quería presumirles mi playera. Ya es una playera viejita, no es nueva, pero está muy bonita. Y bueno, volviendo al tema, vamos a hablar de estas fechas, lo que es el Día de Muertos. Porque saben que en noviembre estamos celebrando el Día de Muertos. Sin embargo, esto tiene otra connotación dentro de la náhuatl. Actualmente, pues por cuestiones de la religión católica, la imposición de esta creencia, pues se hizo el Día de los Fieles Difuntos. Esto corresponde al día 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre. Entonces, bueno, esta es la manera actual, no quiere decir que haya sido así siempre, y en el anáhuac es completamente diferente, tiene otra forma de celebrarse. Entonces, ¿cómo se celebraba antes de 1521? Es decir, en la época precuautémica. Primeramente, hay que destacar que el calendario de los mexicas y de los españoles era distinto. En el calendario mexica eran 18 meses de 20 días, más un periodo de tiempo de 5 días al final del año, al cual se le llamaba Nemontemi, es decir, un tiempo para la reflexión, el silencio y la meditación. Lo que son las fiestas de los muertos en el mundo mexica se celebraban entre lo que coincidiría hoy con los meses de agosto y septiembre. Tenemos entonces dos fiestas de muertos en el mundo mexica. La primera es al noveno mes mexica, es decir, a la novena veintena del año, que se denomina Micailhuitontli, donde se celebraba a los muertos pequeños, es decir, a los niños. Y después, a la décima veintena, era el Hueilmicailhuit, es decir, la fiesta de los muertos grandes. Esto fue lo que se sincretizó posteriormente por el catolicismo, por forzar a los nativos a creer a fuerzas en la religión católica, que empezaron a hacer el Día de los Muertos chiquitos y el Día de los Muertos grandes, ¿no? Como actualmente se conoce, precisamente por esta tradición ancestral. Pero antes, imagínense, eran 40 días completos de fiesta, en las cuales los muertos volvían de otro plano al que habían trascendido y llegaban a nuestro plano, es decir, al denominado Tlalticpac, que está regido por tiempo, materia y espacio, sostenido por los 4 elementos vitales, que son el agua, la tierra, el viento y el fuego. Los difuntos, entonces, se trasladaban desde el plano donde se encontraban, es decir, del Mictlán o el lugar de los muertos, y venían al Tlalticpac, donde nos encontramos nosotros. Para recibirlos, se les colocaban ofrendas. Las ofrendas se les denominaron momoxtlis, donde se colocaban pequeños cráneos de dulce de amaranto, lo que actualmente llamamos alegría, que representaban a cada uno de esos difuntos. Recuerden que antes pues no había cámaras fotográficas, entonces la manera de hacer esta alusión a los trascendidos era mediante estos pequeños cráneos de dulce que actualmente se siguen elaborando. Ahora bien, ¿cómo se arma un altar mexica? Es decir, un momoxtli. Hay que empezar describiéndolo. Esta es una pequeña estructura de madera parecida a las antiguas zacualis mexicas, mal llamadas pirámides, donde se colocaban los 4 elementos de la vida en el Tlalticpac, a los que se llega a través de un camino de Cempoalxóchitl, que actualmente se le llama Cempasúchil, colocado hacia el rumbo del norte, es decir, al Mictlampa o rumbo de los muertos, a través del cual los muertos pueden llegar al momoxtli o altar y consumir los elementos de la vida, por lo que pueden resucitar temporalmente para visitar a sus seres queridos. Asimismo, los elementos se ordenaban de la siguiente forma. En el primer nivel de la pequeña estructura se colocaba el agua en una vasija y también se podían colocar otros líquidos que le gustaran a los difuntos.
Actualmente pues ya les colocan su chela, su licor y demás, ¿no? Pues antes, imagínense, pues podría ser su pulquito, su aguamiel o algunas otras bebidas que ellos conocieran. En el segundo nivel se colocaba la tierra. Esto a través de alimentos, es decir, que se colocaban tamales, tacos, mole u otros platillos de aquel tiempo. En el tercer nivel se colocaba el viento. Esto se representaba a través de silbatos o el famoso atecocoli, es decir, la trompeta de concha de caracol marino. En el cuarto nivel se colocaba el fuego. Se ponía entonces el poposhkomit y el tlemay, que son los saumerios femenino y masculino, donde se colocan las brasas y se verte el copal para sahumar. Todos ellos direccionados hacia el norte, es decir, hacia el rumbo de los muertos o Mictlampa. Se colocaban las calaveritas de amaranto en este conjunto de cosas. Y esto se hace porque en la cosmovisión nahua la gente no muere, sino que trasciende a otros planos como el Mictlán, lugar de la quietud y del silencio, donde el tiempo y el espacio no los gobiernan y los 4 elementos del Tlaltípac ya no son vitales. Es un plano imposible de concebir desde nuestras limitaciones en el plano terrenal, es decir, donde vivimos actualmente. ¿Cómo podríamos concebir la vida sin tiempo y sin espacio? Incluso sin materia, sin comer, sin beber, sin respirar y sin el calor del sol. Asimismo, Tlalcihuatl y Tlaltecutli eran las fuerzas sagradas que devoraban al difunto. Pero esto no hay que verlo de una manera fea o grotesca, sino que es algo simbólico, es decir, que al sepultar al difunto, el padre y madre tierra los recibían amorosamente para transformarlos en seres nuevos y llevarlos a otro plano superior. Así pues, el tonal, o lo que pudiéramos mencionar como alma para que se pueda entender, trascendía, mientras sus seres queridos realizaban el rito mortuorio de cuerpo presente por 4 días con sus noches. No se descansaba, todos los días había gente haciendo cantos y oraciones, mientras se mantenía vivo el fuego. Posteriormente se sepultaba al difunto, justo donde había nacido, donde también estaba enterrado su cordón umbilical. En la cultura mexica no había panteones. Como dato, esta es la razón por la cual cuando falleció el güey Tlatoani Cuauhtémoc, se le tuvo que trasladar desde las Cibueras, en Honduras, donde falleció por las torturas, hasta el estado de Guerrero en México, al pueblo de Ixcateopan, donde nació, donde actualmente se exhiben sus restos también. Volviendo al rito mortuorio, después de ser sepultado el difunto, tenían que pasar 4 años más para que pudiera llegar al Mictlán, es decir, al lugar del reposo y el silencio. El lugar donde están los descarnados, es decir, los que no tienen carne, porque ahora son energía. Cabe aclarar que no estamos hablando en términos cristianos de un cielo o un infierno, sino de un plano distinto, donde la existencia no tiene las mismas limitaciones temporoespaciales ni materiales del Tlaltípac, donde los regentes son Mictlantecutli y Mictlancihuatl, es decir, las fuerzas masculinas y femeninas de los trascendidos, donde hay un nuevo equilibrio, es un plano distinto. Pero había otro plano al que se podía trascender, denominado Omeyocan, o lugar de la dualidad, de donde unos pocos iban, ya que era el destino único de las personas muertas en batalla, es decir, en la guerra, o en el caso de algunas mujeres que morían pariendo. Los difuntos que morían de este modo no eran sepultados, más bien se incineraban con honores, para que simbólicamente acompañaran al sol todos los días en el recorrido diurno, en su batalla simbólica con la noche. Pero bueno, a todos los difuntos en general, sin distinción alguna, se les celebraba en estas 2 veintenas.
en el Micailhuitontli y en el Huey Micailhuit, en sus magníficos 40 días de celebraciones dedicadas a los trascendidos. Si tú tienes la intención de retomar esta tradición, puedes colocar tu momoxtli en estos meses, pero si lo quieres hacer en noviembre, en los días que se lleva a cabo actualmente, pues puedes poner tu momoxtli también durante esos días. Lo importante aquí es rescatar esta tradición y su aporte simbólico, el aporte del entendimiento del cosmos que nos va a brindar a nosotros y a nuestra descendencia. También, si quieres ser muy ortodoxo, pues puedes seguir colocando calaveritas de amaranto, o si quieres también ya puedes colocar lo que son fotografías. La parte simbólica es la que importa. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues llamando a ese difunto al cual se está representando, ya sea en una calaverita de amaranto o en un retrato. Y hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden darle like a este video, seguirnos, dale allí en la campanita para que te lleguen las notificaciones. También no olviden seguirnos en Facebook y en Instagram, donde apenas llevamos poquita actividad, pero pues apóyennos para que esa plataforma también tenga su difusión debida y para que el conocimiento llegue a todas las personas que más se pueda, más tratándose de nosotros como mexicanos. Les agradezco mucho estar nuevamente en esta transmisión y les envío un fuerte abrazo. Tlazohcamati, nos vemos.